Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. La columna de esta semana habla sobre lo que yo interpreto es el futuro de las universidades, un futuro que yo veo como trágico y problemático. Ya les voy a explicar por qué. Recuerden que pueden leer la columna en la revista Forbes y en el diario El Colombiano. La columna se llama Las universidades volverán a ser el jardín de las élites. Y dice lo siguiente: un gigantesco meteorito amenaza a las universidades y pocos dentro de ellas parecen comprender su magnitud. Con la consolidación de la inteligencia artificial, muchas universidades desaparecerán y las que sobrevivan serán más pequeñas y menos influyentes. Para imaginar el panorama que dejará esta transformación, conviene mirar al mundo universitario de principios del siglo XIX. Hoy, especialmente en el mundo hispano, las universidades se perciben como el espacio donde las personas adquieren las habilidades que el mercado laboral especializado demanda. Así, su principal fuente de ingresos proviene de ofrecer cursos a personas que los ven como una inversión rentable en términos de empleabilidad. Sin embargo, esta identidad es relativamente reciente. Hasta mediados del siglo XIX, las universidades en el mundo occidental cumplían un rol muy distinto. Eran instituciones donde las élites enviaban a sus hijos para adquirir los valores y símbolos propios de un adulto distinguido. En ellas se aprendía cosas como latín, griego antiguo, filosofía política y deportes de caballeros. Más importante aún era el espacio donde los jóvenes de la élite se conectaban con sus pares en otras regiones en una época en la que los estados nacionales aún no estaban plenamente consolidados. Estoy hablando de un momento en el que las élites eran primordialmente élites regionales. En otras palabras, las universidades eran el escenario del ritual de paso a la adultez para las élites, no el lugar donde las personas del común aprendían las habilidades que el mercado laboral demandaba. Quienes buscaban aprender habilidades valoradas por el mercado no acudían a una universidad, sino que entraban como aprendices en talleres bajo un sistema de mentorazgo. Allí, a través de años de trabajo con un maestro, se desarrollaban las destrezas técnicas de su oficio y los conocimientos para aprovecharlas mercantilmente. La modernidad cambió esto. La progresiva codificación del conocimiento, el crecimiento de las clases medias y la expansión de los mercados permitieron explotar economías de escala en la enseñanza de habilidades demandadas comercialmente. Fue así como las universidades modernas se hicieron viables, gracias al flujo constante de estudiantes dispuestos a pagar para mejorar sus perspectivas del mercado laboral. Adicionalmente, la conciencia de una forma eficiente de aumentar la productividad de las masas llevó a gobiernos y filántropos a impulsar la expansión de estas universidades. Ese es entonces el surgimiento de las universidades modernas. Ese modelo de universidad está en vía de extinción. La inteligencia artificial ya puede sintetizar, estructurar y transmitir conocimientos con una eficiencia y un costo que las universidades modernas no pueden igualar. Además, lo hace de manera flexible, a demanda y sin las restricciones de los programas universitarios, que suelen ser programas largos, donde a la gente le enseñan muchas cosas que no les interesa exactamente. Ahora con la inteligencia artificial la gente puede aprender específicamente las habilidades que le interesa desarrollar. En el mediano plazo es difícil pensar que alguien que necesite aprender algo que el mercado laboral le exige piense en ir a la universidad como la forma más eficiente de hacerlo. Ahora bien, las universidades modernas, más que formación profesional, ofrecen algunas cosas más y por eso no van a desaparecer por completo. Como le explico a mis estudiantes en Stanford, quienes pagan decenas de miles de dólares al año por estar aquí, la universidad ofrece básicamente tres cosas. La primera es infraestructura y servicios de campus, entonces gimnasios, jardines, piscinas, parques, restaurantes, etcétera. Cuando uno se matricula en la universidad tiene acceso a esas cosas. Ofrece además conocimiento impartido en el aula, entonces las clases propiamente, donde hay un profesor y da un lecture, donde da una clase, ¿no?
y hay explicaciones, hay talleres, eso también tiene uno acceso a eso cuando uno paga la matrícula. Y la tercera cosa son redes sociales y prestigio. Entonces aquí estamos hablando de contactos, amistades y la reputación de pertenecer a un círculo social de alto estatus. Lo primero, la infraestructura y los servicios de campus pueden sustituirse a un menor costo con una membresía a un club campestre. Si uno lo que quiere es eso, poder ir a las piscinas, los gimnasios, los jardines, un club campestre le ofrece a uno eso y eso vale menos que la matrícula de Stanford. Lo segundo, y esto por cierto es cada vez más homogéneo entre universidades, entonces es muy parecido a lo que ofrecemos en términos de conocimiento en el aula en Stanford y en prácticamente cualquier universidad decente en Estados Unidos. Eso va a ser ofrecido por empresas de inteligencia artificial a una fracción del precio actual. Es lo que estoy describiendo atrás en la columna, ¿no? Lo que les leí hace un segundo. Queda entonces lo tercero. Y eso tercero, que son las redes sociales y el prestigio, eso sí sigue sin tener un buen sustituto. Estas universidades como Stanford todavía no tienen una gran competencia en cuanto a su potencial para ofrecer redes y prestigio. Y este último factor va a garantizar que las universidades continúen existiendo. Entonces yo no estoy sugiriendo que las universidades van a desaparecer. Van a seguir existiendo y van a ofrecer fundamentalmente estas redes sociales. Pero entonces las que van a sobrevivir van a ser sobre todo estas que ofrecen mayor capital social. Lo mismo ocurrirá con ciertos aspectos del prestigio académico y con una fracción de la investigación, especialmente en disciplinas donde el sector privado tiene poco incentivo para invertir. Cosas como la filosofía o las humanidades, por ejemplo. Y uno puede pensar en, digamos, no pocas más, ¿cierto? No obstante, su financiamiento, el financiamiento entonces de estas universidades que sobrevivan, dependerá cada vez más de la filantropía, el sector público y estudiantes adinerados que no busquen un retorno económico de su educación. En consecuencia, las universidades pasarán de ser instituciones centrales en la sociedad, como lo son hoy, a ocupar un papel marginal, sostenidas por las élites económicas y políticas, tal como lo eran hace 200 años. Frente a esta realidad, quienes formamos parte del mundo universitario debemos ser honestos. Las universidades no son valiosas por derecho propio. Y esa es una de las formas en las que normalmente se defiende la universidad. Ahora voy a hablar más de eso, ¿no? Y es como asumiendo que son muy valiosas. Yo creo que ese argumento no nos va a llevar muy lejos. Lo que tenemos que hacer es lograr demostrar el valor de la universidad. Y si no lo hacemos, vamos a terminar desapareciendo. Con eso termino la columna. Entonces, hay tres cosas sobre las que quería elaborar en este video alrededor de la columna. La primera es acerca de las otras fuentes de demanda y de valor de la universidad, más allá de la oferta de habilidades que valora el mercado, sobre todo las habilidades profesionales como prácticas, que es sobre las que enfatizo en la columna. Y hay al menos como dos cosas que evidentemente las universidades ofrecen hoy en día y que las hace valiosas. Por un lado está el rol de la certificación, ¿no? Y de esto se habla mucho en economía cuando se contraponen las teorías del capital humano y la señalización en la decisión de invertir en educación. Hay gente que dice, mire, la educación no hace a la gente realmente más productiva, no importa si la hace más productiva. Lo que importa es que ofrece la señal de que son más productivos. Es decir, esta visión lo que hace es pensar que lo que la educación, un diploma universitario lo que ofrece es realmente una solución a un problema de información. ¿Cuál es el problema de información? Que un empleador no sabe quiénes son los candidatos productivos y los no productivos. Hay asimetría de información. El candidato sí sabe qué tan productivo es normalmente, pero la firma que contrata no. Entonces un diploma de una gran universidad dice eso, este tipo pasó a Harvard, este tipo pasó al MIT, debe ser muy productivo, lo voy a contratar. No importa exactamente qué haya aprendido en esa universidad, sino que es una señal. Y ese es todo el negocio de las certificaciones, ¿no? Las universidades entonces en buena medida lo que hacen es certificar que la gente cumplió ciertas cosas y le dice al mundo, mire, yo tengo una reputación y pongo esa reputación en juego con este candidato. Yo digo que él tiene estas habilidades, ¿no? Que se graduó con un título de economista o de contador, y entonces él va a saber hacer las cosas que usted espera que un contador, un economista sepan hacer.
Entonces, ese problema de simetría de información va a seguir existiendo. Eso no va a desaparecer porque, digamos, es un problema como estructural de la interacción económica, ¿no? Entonces, la demanda por eso va a seguir existiendo. El problema es que hay muchas otras organizaciones que hacen esa tarea y la hacen quizá un poco mejor. Si uno, por ejemplo, piensa en las empresas de exámenes, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquellos que están familiarizados con aplicar a programas de posgrado, saben que con frecuencia le piden a uno exámenes de idiomas o exámenes de habilidades, el GRE, el GMAT, de este tipo de cosas. Y eso lo hacen empresas, ¿no? Que básicamente no le enseñan a la gente a hacer el examen, no le enseñan inglés, no, simplemente la certifican, hacen unos test con unos atributos específicos que les permite tener confianza para decir, mire, esta persona es buena o no en estas competencias. Y entonces, si ese es el valor de las universidades, pues las universidades entonces van a competir con toda esta industria, que es una industria que lleva décadas formándose en eso, ¿no? Y bueno, puede quizás hacerlo también o no, pero es un mercado más pequeño. O sea, como el mercado de simplemente certificar, es un mercado mucho más pequeño que el mercado de enseñarle a la gente. ¿Sí? Entonces, digamos, no creo que eso sea suficiente como para mantener el tamaño del sector actual educativo, pues de la educación superior. Ese es un tipo de demanda que de nuevo va a sobrevivir. Hay una cuestión es de qué tan grande es esa demanda. Hay como otro tipo de demanda que también va a subsistir, que suple el sistema de educación superior hoy, y es el de desarrollo de habilidades que uno puede llamar blandas, ¿no? Que el mercado valora también. Entonces, cosas como trabajar en equipo, como ser responsable, como entregar las cosas a tiempo, ¿no? Las cosas que el mercado necesita. Si piensa en una compañía que necesita un buen empleado, no solo necesita que tenga el conocimiento de las tareas específicas, sino que se sepa comportar dentro de la organización. Y ahí tengo como dos cosas que decir. Lo primero es, buena parte de esas habilidades se forjan antes de la universidad. Mucho de eso, y esa es una de las razones por las cuales yo soy mucho más optimista. Esto no hablo en el texto, pero pues aprovecho aquí para decirlo. Yo soy muy optimista, o bueno, no soy muy optimista, digamos, no me preocupa mucho el futuro de la educación primaria y secundaria respecto a lo que es el choque de la inteligencia artificial. Yo creo que va a estar bien en buena medida porque ofrece cosas que la inteligencia artificial no hace, ¿no? Por ejemplo, ofrece cuidado. La gente necesita con quién dejar a sus hijos y saber que no les va a pasar nada. Por lo pronto, al menos mientras desarrollan robots autónomos inteligentes, que eso, por lo que yo entiendo, a partir de la gente que conozco y me ha hablado de esto en el sector, estamos a décadas de que este sea el caso. Mientras eso no pase, la gente va a necesitar instituciones como los colegios, las guarderías, para que reciban a los niños y la gente esté tranquila que los niños van a sobrevivir. Pero también les ofrecen este tipo de habilidades, ¿no? Y yo, por cierto, grabé un episodio de mi podcast con Agustina Paglayan, que es una profesora de la Universidad de California en San Diego. Escribió un libro muy interesante sobre el origen de la masificación de la educación primaria en el mundo. Y lo que ella dice es, mire, realmente la educación primaria no se forjó para que los niños aprendieran cosas, sino para cosas como productivas, ¿no? Sino para adoctrinarlos en el sistema, como en el sistema, ¿sí? Entonces resultaron como un esfuerzo de las élites para evitar revueltas, ¿no? Entonces buena parte de lo que se le enseña a los niños, y este es parte del argumento de ellas, se les enseña normas de comportamiento, que sean disciplinados y se ajusten a las reglas y a ser como personas bien ajustadas a un sistema jerárquico, ¿no? Entonces muchas de estas cosas que uno quiere en un empleado son las cosas que se le enseñan a los niños desde muy chiquitos y bueno, la educación básica en parte también, digamos, me refiero a educación secundaria más bien, ofrece en buena medida eso. Entonces, sí, en las universidades eso se alimenta y sí, digamos, las universidades ofrecen algo de eso, pero en buena medida, digamos, esas habilidades se cultivan antes. Y además, en otro lugar donde se ofrecen esas habilidades y la parte más aplicada de ellas es en el mercado laboral mismo. Entonces,
prácticamente todas las posiciones de entrada en el mundo corporativo. Entonces piensan como en los fellowships, en las pasantías, donde la gente entra y empieza a sacar fotocopias, a llevar el café. Ese tipo de trabajos en buena medida lo que hacen es enseñarle a la gente eso, como la cultura del mundo corporativo, esas habilidades básicas de cómo encajar en el mundo corporativo. Y el mundo corporativo se siente más o menos cómodo ofreciendo eso. Entonces, yo no sé qué tanto eso puede ser un soporte del sistema universitario, al menos no completo. Yo creo que eso puede promover la consolidación como de cierto tipo de universidades, por ejemplo, y esto es algo de lo que se ha estado hablando mucho. En Estados Unidos hay algo que llaman los co-ops, que son, sí, son las pasantías. Es algo que, por ejemplo, en Colombia hace frecuentemente el SENA, y es que parte de, y cada vez es más común, por cierto, es una de las cosas que yo he notado ha cambiado de la época en la que yo me eduqué en Colombia, donde uno normalmente el pregrado lo terminaba con una tesis, un trabajo de grado. Entonces eran programas muy más bien investigativos. Y cada vez es más como que la gente tenga que hacer prácticas. Y entonces, digamos, esas prácticas aquí las llaman co-ops. Hay ciertas universidades especializadas en eso. Por ejemplo, hay, quizá el caso más exitoso es el de Northeastern en Boston, que es una universidad que ha crecido mucho, porque esa es como su promesa de valores, que conecta a la gente y les exige como parte de su graduación, de su programa, de sus programas, conectarse y hacer estas prácticas. Y entiendo que tienen que hacer 2 prácticas, son como 1 año y medio, casi 2 años de prácticas. Entonces, posiblemente ese tipo de educación va a sobrevivir en la medida en la que eso, digamos, eso no lo reemplaza tampoco la inteligencia artificial. Entonces, todo esto para decir, a ver, las universidades ofrecen algunas cosas más y sobre eso puede sobrevivir algo del sistema. Yo no creo que eso sea suficiente para que existan el número que existen de universidades hoy, con el número de profesores, con el número de administrativos. Y ese es de nuevo mi punto. La gente ha comentado mi columna y alguna gente describe como que es una visión catastrófica, que las universidades siguen sirviendo. Sí, sí, mi punto no, digamos, desde el texto mismo no dice que las universidades van a desaparecer. Lo que sugiere es que el valor que van a ofrecer va a ser más localizado, es decir, va a ser valor en actividades, en un rango más pequeño de actividades, donde se va a necesitar menos gente, ¿no? Entonces, lo que yo estoy previendo es una contracción del sector y una especialización en sus actividades, ¿no? Entonces van a haber menos universidades dedicadas a otras cosas. No creo que vayan a desaparecer. Pero esa era como la primera cosa que quería decir, como estas otras fuentes de demanda de las universidades, que creo que van a seguir como existiendo estas fuentes de demanda, pero digamos, no van a ser suficientemente grandes para sostener el sector del tamaño que ha sido en las últimas décadas. La segunda cosa sobre la que quiero hablar es sobre el rol del Estado. Porque, digamos, una respuesta sencilla a lo que yo digo es, bueno, eso simplemente si las universidades son privadas, pues si las universidades son públicas, las podemos simplemente subsidiar ya. Y muchas universidades son públicas y han sido deficitarias por décadas y siguen existiendo, y no hay problema porque el Estado las financia. ¿Sí? Vamos, en teoría, todos sabemos que una universidad desfinanciada es una universidad con problemas, pero digamos, ignoremos eso. El punto no es desquiciado, ¿no? Las universidades pueden ser deficitarias individualmente, pero si ofrecen valor social que desborda el valor privado que le ofrecen a sus estudiantes, hay muchas razones para financiarlas colectivamente a través de subsidios. Y en esa medida uno podría sostener el sistema universitario como está por siempre y hacerlo crecer más si uno quisiera. Creo que la pregunta relevante y realista ahí es eso, qué tan sostenible es políticamente en un contexto en el que la gente empieza a reconocer que el valor de las universidades, el valor social de las universidades, el valor que las universidades le ofrecen al mundo es cada vez menor. Porque, o sea, piensen por un segundo, ¿no? Digamos, hasta ahora, y esto ha ido cambiando en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, pero en los últimos 40 años las universidades no han tenido que justificar mucho su existencia. Digamos, ellas se describen como inherentemente valiosas. Es que aumentamos la productividad de nuestra sociedad y el argumento de la innovación, por ejemplo, siempre está ahí, ¿no? Entonces, y esto se ve en la prensa hoy, se ve cada vez que habla alguien en el grupo de interés de las universidades, gente que promueve invertir más en educación, dice como obviamente sabemos que la innovación es fundamental
para el progreso tecnológico y las universidades son esenciales en eso. Sabemos que el capital humano es fundamental para el crecimiento económico, las universidades son fundamentales para eso. Y sobre eso se soporta el argumento de, bueno, gastemos plata para mantenerlas, ¿sí? El reto va a ser entonces mantener ese argumento en un contexto donde se ven cada vez menos valiosas. Y yo creo que, digamos, las narrativas pueden estar desconectadas de la realidad por mucho tiempo, pero yo creo que ya hay evidencia de que la opinión pública puede cuestionar la idea de que las universidades son en sí valiosas. Eso lo estamos viendo ahora en el mundo americano, ¿no? En Estados Unidos. Digamos, el ataque de Donald Trump a las universidades está respaldado en una antipatía de la opinión pública hacia las universidades. La gente siente, la gente del común, pueden estar equivocados, digo, no voy a entrar aquí a juzgar si están en lo correcto, no, pero su percepción es que las universidades están desconectadas de la realidad, que están capturadas ideológicamente, que están allá en su torre de marfil y que no están haciéndole bien a la sociedad, no están generando valor. Por otras razones, ¿no? Digamos, aquí no es, digamos, el cambio tecnológico no es el motor de esa opinión. Pero eso, digamos, lo que quiero decir es la sociedad puede juzgar qué tanto valor generan las universidades. Y va a ser difícil justificar el argumento de que ofrecen conocimiento práctico, aumentan la productividad en un mundo donde no lo van a hacer tanto, ¿sí? Y eso es, digamos, lo que yo invito a la gente a hacer, a ser más reflexiva sobre eso. En general, toda la columna tiene como ese espíritu, que la gente realmente piense qué valor generan las universidades, sobre todo aquellos que estamos dentro de ellas. Yo siento que nosotros nos sentamos a pensar mucho como, bueno, yo realmente, ¿qué es lo que le estoy ofreciendo al mundo? Si yo publico este paper realmente, pero honestamente, no con, digamos, a todos nos enseñan cuando escribimos papers a decir cuál es la contribución, normalmente es la contribución de política. Y uno siempre dice, bueno, mejor evidencia, hace mejor política, pero cuando son papers empíricos, por ejemplo, pero no hay una reflexión real de, mire, este producto realmente lo está leyendo la gente que va a tomar decisiones, realmente está impactando la política, realmente está haciendo mejor el mundo, realmente la gente quiere esto, realmente los no sé cuántos miles de dólares o lo que sea que uno gane es la mejor forma de invertir esa plata. O la sociedad debería tomar esos recursos en otro lugar y eso generaría más valor social. Yo creo que eso es honestamente una pregunta que uno debe hacerse por razones, digamos, éticas, pero que el sistema debería hacerse. Y mi preocupación es que la falta de reflexión en ese aspecto es justamente la que nos está llevando a un sendero en el que cada vez estamos pasando pues, épocas más difíciles, ¿no? O sea, el mundo universitario está en crisis y mucho eso tiene que ver con eso. Yo aquí hablo específicamente de la amenaza de la inteligencia artificial, pero de nuevo hay más amenazas que van al mismo punto, ¿no? Que la universidad no está siendo capaz de generar valor suficiente y o mostrárselo al mundo, mostrarle a la sociedad, ni realmente esto es muy valioso. Entonces, para cerrar el segundo punto que tenía, que les estaba tratando de presentar, claro, el Estado puede subsidiar las universidades incluso en un mundo donde AI las hace inútiles. Que hayan los incentivos para hacerlo, no estoy seguro si eso sea. Y finalmente, la tercera cosa que quería mencionarles tiene que ver con una reflexión un poquito más amplia de el valor de lo que hacen los académicos, lo que arquetípicamente se hace en una universidad, que es pensar, digamos, como la actividad intelectual. Y esta es una reflexión un poco más amplia acerca de qué tanto valor va a seguir teniendo. Y yo creo que va a seguir teniendo valor. Por un lado, la inteligencia artificial todavía no es muy buena haciendo, por ejemplo, investigación como de punta a punta, autónomamente. Entonces, todavía va a ser necesario que gente se siente a hacer eso. En equipos más pequeños, o sea, cada vez va a necesitar menos gente. Yo ya mismo lo experimento haciendo investigación. Yo cada vez siento, hay cosas que sentía como, si tuviera 10 personas que me ayudaran, haría esto. Ya digo, pues con mucha menos gente esto se podría hacer. Hasta yo solo podría hacer esto con algo de tiempo y concentración. Entonces, en fin, digamos, y no asumamos aquí entonces que hay gente que habla de cómo la inteligencia artificial va a seguir mejorando y mejorando y ese punto va a desaparecer y autónomamente la inteligencia artificial va a generar investigación de punta, ideas revolucionarias como tal. Ignoremos ese escenario. Yo creo que entonces va a seguir habiendo demanda para gente como yo, ¿cierto?
Ahora, pensemos que ese escenario sí existe, ¿no? Donde el valor completo como productivo de la actividad intelectual lo puedan hacer las máquinas. Yo creo que lo que va a terminar pasando en ambos escenarios, sea el extremo o el no extremo en el que las máquinas hacen autónomamente, digamos, generan autónomamente conocimiento, es que cada vez más el valor de la actividad intelectual va a estar en el elemento de entretenimiento. ¿A qué me refiero con eso? Al elemento de fascinación humano, de que otro humano haga algo que uno encuentra admirable. Y los mejores paralelos que tengo aquí son las artes o los deportes. Digamos, el atletismo, las habilidades físicas, en cierto momento fueron cruciales en la productividad de una sociedad, ¿no? En el ejército, en digamos, la construcción, en la casa, ¿no? Era fundamental las habilidades atléticas y digamos, la productividad de ellas era muy alta y era muy valioso estimularlas, ¿no? Y en ciertas sociedades, entonces eso digamos, buena parte de los recursos de la sociedad se absorbían en entrenar a la gente en esas habilidades. Ese ya no es el caso en un contexto donde la productividad tiene poco que ver con el esfuerzo físico. Pero el atletismo sigue existiendo y los atletas siguen existiendo. Pero no siguen existiendo como por su contribución a la productividad, sino por el disfrute, la demanda que genera el entretenimiento de ver gente haciendo cosas impresionantes físicamente. Entonces, claro, Messi genera mucho valor, pero genera valor como showman, ¿no? Como entretenedor. Uno disfruta verlo gambetear y hacer goles y correr y bajar, y eso con el resto de deportes y en los olímpicos y demás. Entonces hay un mercado que demanda eso, y hay un espacio no mercantil, como una demanda que es de la que escribe ahorita. Es el Estado dice, bueno, vamos a subsidiar eso es valioso, ¿no? Como que como una gran generación de gimnastas es algo que como sociedad estamos dispuestos a subsidiar, ¿sí? Incluso si la gente no llena los estadios para verlos. Con las artes uno puede decir algo parecido, ¿no? La tecnología puede ofrecer productos artísticos como los de artistas, como los artistas, ¿cierto? Pero aún así encontramos valor en esa actividad, ¿no? Hay algo de que nos fascina ver a seres humanos haciendo cosas que encontramos sorprendentes, ¿no? Que poca gente puede hacer. Siento yo que es en general como la cosa que nos genera atracción, ¿sí? Aunque quizás sea algo más complejo, ¿no? Como que no va a entrar como a caracterizar qué es lo que soporta la demanda por los deportes o por las artes, no importa, hay algo como humano de querer eso, ¿sí? Y eso va a pasar con la actividad intelectual. La gente va a seguir queriendo comprar libros de gente que sienta que es interesante, va a querer seguir yendo a conferencias, pero no lo va a hacer como porque sienta como, bueno, esto me está haciendo mucho más productivo. Es porque va a decir, tal como ven a Messi, como, uff, qué chévere esto, ¿no? Que me da placer ver esto, ¿no? Y va a ver todo este igual proceso que ya existe hoy en día. Hay un mercado de eso, ¿no? De fanaticada, de gente que dice, yo quiero tomarme una foto con este tipo que se ganó el premio Nobel. Es decir, como todos esos elementos alrededor del prestigio y la fascinación, como por normalmente la gente que se desempeña en el top de la actividad va a seguir estando, ¿no? Entonces, el punto con todo eso es que, de nuevo, es un mercado más pequeño. Y es un mercado además dominado por las estrellas, ¿sí? Tal como entonces a poca gente se le recomienda seguir un sendero profesional en los deportes porque se piensa, bueno, en los deportes, claro, hay gente que gana mucha plata, Messi gana mucha plata, pero el deportista promedio, el futbolista promedio no gana mucha plata, ¿sí? Lo mismo con los artistas. Entonces, buena medida, ¿por qué? Porque son mercados donde se premian las estrellas, ¿no? La gente, la gran demanda está por esta fascinación por las estrellas, la gente en el tope. Y entonces, pues, seguramente eso es lo que hacia allá va la actividad intelectual, ¿no? Hacia un mundo donde va a haber más demanda por unos pocos y, digamos, la demanda total del mercado va a ser más pequeña porque esta demanda por entrenarse va a desaparecer. La de entretenimiento va a mantenerse, posiblemente crezca, pero va a concentrarse en querer ver a estas figuras en el tope. Y eso creo que es malo para los que estamos en el sector, ¿no? Es decir, pues en promedio, ¿no? Entonces al intelectual promedio le va a costar más hacer una vida, es lo que yo anticipo. Esas eran las tres cosas que quería decirles. Espero que hayan disfrutado la columna. Cuéntenme qué piensan, cuéntenme si ven otros escenarios. Me gustará mucho saber qué piensan al respecto. Como todo youtuber,
denle like a esto, compártanlo. Siempre es útil que más gente sepa que esto sucede, que aquí hablamos y ahondamos en las columnas. Nos vemos en 15 días hablando sobre tu tema.